a abordar algunos puntos. Luego el segundo bloque notamos que hicieron énfasis en que querían tocar puntitos de la parte CRM más de ventas. En este espacio, procesos de back office, y hay uno en particular que querían comentarnos cómo es el funcionamiento, que es todo el proceso de onboarding, ¿no? Arranco con estas dos preguntitas principales que nos permiten a nosotros cerrar un tema de configuración de la compañía en las instancias que ya las levantamos, pero necesitamos cerrar, ¿no? Para poder hacer la configuración. Entonces, lo primero acá era validar referente a Emerfund, que vimos que pues, no tienen sucursal, vamos a decir, física registrada en AFIP a efectos de Argentina, sino que funciona como punto de distribución. Y las preguntas que teníamos acá era para confirmar, ¿no? Si tenían algún registro AFIP. Acá nos marcaron que no lo tienen. Dirección fiscal en Argentina, por ende, no tienen alguna en funcionamiento. Correo electrónico principal de contacto, administración. Y luego validar la moneda principal de la empresa, si es pesitos argentinos o es dólares. Entonces acá, para cerrar un poco, no tienen ninguna facturación bajo ningún concepto en pesos argentinos, al 100% en dólares, para efectos de la operatividad. Ok. A efectos de lo que es una locación física, porque yo debo marcar, no es bloqueante a efectos de la instancia, pero debo marcar una locación física dentro de la base de datos en la ficha de la compañía principal. ¿Tienen alguna dirección fiscal que podamos tomar de Argentina para colocárselo a la base, o utilizamos las de Islas Vírgenes que está directamente en el website de Emerge para macharlo a la ficha de la compañía en la base de datos? La que está marcadita en el website institucional de ustedes. Max. A ver, la única diferencia, Yuri, es la facturación siempre va a ser de ustedes a nosotros, fue a comunicaciones comerciales, ¿sí? Es como la que está contratando el software, ¿sí? Correcto. Emerge tiene dirección en BVI. Ok. Entonces, acá, esta dirección, entonces quiero siempre ser claro qué dirección me está preguntando de las dos. ¿O sobre qué empresa? Porque no... Sobre Merge. Cualquier pregunta que hagan en este espacio es sobre Merge y la visibilidad de parámetros que van a apreciar tanto ustedes en la base de datos como los clientes finales. Es decir, por eso pregunté lo de Islas Vírgenes, ¿no? Cualquier notificación que generen desde el website, cualquier visibilidad en portal cliente que aprecie el cliente final, valga la redundancia, esos parámetros de dirección son los que va a visualizar de Merge, porque nosotros, a efectos de la base de datos, ya nos aclararon acá que Comunicaciones Comerciales actúa como una figura registrada en Argentina, pero figura como proveedor de Merge, ¿sí? Más allá de qué nivel factura efectos contractuales de implementación hacia esa compañía. Eso no tiene que ver con esta partecita, sino estos parámetros, diga. Entonces, vamos a ir con esa dirección, así para entender dónde aparece de cara al cliente, dónde visualiza el cliente esta dirección. Ya les muestro acá, vamos a ver si la tengo aquí. Esto es Emerge. Voy a esperar que cargue acá, ya les comparto esa pestañita. Porque si no, lo dejamos en blanco, ¿no? Para que no aparezca ninguna. Les comparto acá la solapa. Entonces acá yo preconfiguré la instancia de Merge donde ustedes van a loguear para acceso al ERP de gestión Odoo. He colocado la dirección acá al pie que aparece en el website de ustedes de Mergefund como la dirección principal, que es donde está como la base operativa. Aparecería acá que este portal de acceso lo visualizan ustedes, personal interno de la compañía operativamente hablando, y cuando el cliente final haga uso del acceso al portal cliente estándar de Odoo, ellos, por supuesto, esto no va a ser, aquí ven una URL, va a ser la que finalmente ustedes nos compartan, la URL para la instancia en productivo, pero este va a ser la visual del portal, y cuando el usuario aterrice acá, va a ver la dirección que está parametrizada aquí, o se retira. Si no es esta la dirección que tiene que ver, que tiene que visualizar ese usuario, la retiro de acá, del homepage de lo que es la instancia de Odoo. 2. Cuando ustedes generen notificaciones
internas, un correo electrónico desde Odoo, una plantillita de notificación automática que se genera desde Odoo, normalmente esas plantillas toman el nombre de la compañía que va a decir Emerging Fund Investment, y si le parametrizamos cualquier dirección a la ficha de la compañía, esos parámetros hacen parte de las notificaciones al pie de la plantilla, ¿no? Como una firma de la compañía. Si no quieren que aparezca ninguna dirección física, no se le coloca parámetros, por eso dije no es bloqueante, no se le coloca parámetro de dirección a la ficha principal de la compañía acá en la base de datos. Es básicamente Ok, eso. por ahora dejemos esta. Bien. Igual, déjame pensar un poco si queremos o no. Por ahora dejémosla, de última te digo después de sacarla. Bien, cuando ustedes hagan uso de la plataforma van a ver las notificaciones y bueno, nos dirán finalmente, no, quitar la linecita de dirección y pues no aparezca, ¿no? Listo. Entonces ya allí cerraríamos ese puntito de aclaratoria para que nosotros podamos terminar de configurar. Por lo que aparecía en el SOAP es que hacemos la consulta de la segunda compañía. Queríamos discriminar allí bien operativamente qué rol cumplía, ya lo acabaste de aclarar. Figura como un proveedor de merch y finalmente nivel le factura esta entidad, pero eso sale totalmente del proyecto, ¿no? No vamos a hacer ninguna parametrización a efectos de la base de datos ante esta figura jurídica. Entonces, esta pregunta la damos por cerradita. Luego entramos a consultas de lo que es proceso de captación del dato, cómo le están haciendo actualmente. Y acá, de lo que pudimos conocer, si hay otras, vamos a decir, si hay otros procesos que estén generando hoy día de captación del dato que no estén mencionados acá, nos lo hacen saber en este espacio, porque esto es lo que detectamos a nivel de lo que vimos en funcionamiento en el website institucional, pero ustedes habrán conversado algunos puntitos en el proceso de venta con Sebas, con Martín, que no están señalados acá y si existen debemos conocerlos, ¿no? Nos lo menciona. Eso de entradita. Entonces, el primero que tenemos acá es captación del dato, leads, haciendo uso de un formulario que ustedes tienen en el website para recopilar estos datos. Tienen dos tipos de formularios, uno enfocado un poco más a clientes institucionales y acá como a persona individual o persona natural. E hicimos algunas consultitas. Referente a ese formulario de contacto, conocer cuál es la casilla de mail a la que ingresan esos datos una vez el usuario hace el envío o el submit al completar el formulario. Nos señalaron acá que es al correo de info. Allí queríamos terminar de hacer la validación de si el envío es automático desde la plataforma del website a este correo una vez el usuario completa los datitos. Es así, ¿correcto? Que llega automáticamente. Allí sí me lo pueden validar. No sé quién tendrá el detalle. Pam, ¿estás por ahí? Porque esto ya es marketing. Nosotros estamos para la parte de back office para que le describir. Ok, Si no le digo a Sergi que se sume. vale. Bueno, pará, no tenemos a Sergio, que es el de marketing, para responder esto. Yo no quiero decirte. Ok, Entonces, él tiene reunión el jueves, me dijeron, por esto. No sé si podemos avanzar con lo otro. vale. ¿Ok? Bueno, aplicaría lo mismo para el formulario de contacto de institucional, ¿correcto? Con Sí. Sergio. Ok. Captación del dato en casillas de correo electrónico. Esto también es con Sergio, para validar acá. Sí. Ok. Así les voy marcando y me queda un poquito más claro. El tema de gestión de captación de datos a través de WhatsApp también es con Sergio acá, esta partecita. Sí. Ok. Ajá, lo pongo acá al llamadas entrantes.
La captación de datos. Maestro. Nosotros vamos a ver la parte final del funnel, sería Ok. la parte del onboarding. Acá, ahí ya, mira, no, más arriba. En el 14, más arriba, ya te digo. Ok. Acá. Motivo de pérdida, uno arriba. Acá, Ah, etapas del flujo de venta. etapa de flujo de Es- venta. Ahí. ok, esta parte de reglas de asignación de lead donde nombran al CCO, para efectos de la asignación actual, no lo manejan ustedes, sino para el jueves, ¿no? Sí, exacto. Ok, bien, entonces arrancamos desde acá, Entonces, desde las etapas. Entonces allí los dejo que nos cuenten un poquito como, para validar una cosita, Maxi, ustedes hoy día, toda la gestión de administración de estos leads y toda la parte de prospectos, no utilizan ningún sistema automatizado, todo este laburo es manual. manual. Bien, entonces, Pero, bueno, a ver, para ordenarnos hoy, nosotros ujú, como marca estamos acá para ver la última etapa del funnel, que es la del onboarding, ¿sí? ujú, Estamos más en la parte operativa, no en la parte de ventas y marketing, ¿sí? ok, Entonces, digamos, no sé hasta cuándo, hasta cuánto le explicaron de esto, pero cómo es el camino del cliente. O sea, se capta el lead, ¿sí? A través de ventas, marketing, lo que sea. Ahí se le asigna un ejecutivo de cuenta, el cual habla con el prospecto, tiene sus reuniones, etcétera. O también el ejecutivo de cuenta trae sus propios leads de su networking, ¿sí? ujú, Entonces llega una instancia donde el prospecto, digamos, dice, bueno, sí, me gustaría invertir, ¿sí? bien, Pero en esa instancia todavía nosotros no lo llamamos cliente, aunque nos podemos referir a él como el cliente, pero no es propiamente un cliente. ¿Por qué? Porque tiene que pasar por una cantidad de etapas, que llamamos el onboarding, hasta que efectivamente compra el producto, en este caso es una inversión, y en esas etapas tenemos una tasa de pérdida. Si el ujú, cliente, el prospecto puede no convertirse en cliente. Son etapas administrativas donde la idea es que él abra una cuenta, la fondee y ejecute una compra, y en esas etapas se va intercambiando, se va presentando documentación del cliente a, por ejemplo, el broker, a nosotros, etcétera. ¿Sí? ok, Entonces, para nosotros es parte del funnel porque todavía no es un cliente. A eso lo bien, llamamos onboarding. Acá está explicado con onboarding a puntos. El cliente manifestó conformidad con la información recibida por el ejecutivo de cuenta, es decir, quiero adquirir el producto. Una vez le confirma al ejecutivo su decisión, este le comparte los formularios. O sea, acá arranca un set de formularios que se va a presentar a lo que nosotros llamamos el back office nuestro, ¿sí? Entonces, ujú, el cliente llega de la mano del ejecutivo de cuenta al back office con unos formularios ya completados. Acá es donde empieza el back office a trabajar. Entonces, bueno, el cliente devuelve el formulario KYC completo, junto con todos los documentos respaldatorios. Estos respaldatorios de origen y solicitud de fondos se empieza a pedir durante el onboarding, prueba de identidad, dirección, etcétera. Un representante de back office recibe el formulario, junto con la documentación ya la trae. Y ahí empiezan las etapas. Esto es lo que queremos venir a relevar ahora hoy con Malena. ¿Sí? Esto es ok, decir, en el onboarding hay etapas intermedias que nosotros necesitamos que estén reflejados en el sistema, que estén reflejadas y que se puedan gestionar. ¿Qué es la gestión? La gestión habla de, por ejemplo, recibir documentación del cliente o adjuntar documentación o enviar un mail. eh, Se van validando las etapas y se va pasando de una a otra, donde nosotros podamos registrar fechas, comentarios, etcétera. Se puedan tener KPIs de cuántos clientes empezaron, cuánto terminaron, cuánto tardó entre cada etapa, ¿sí? Porque nosotros vamos monitoreando
si una etapa está tardando mucho o poco por cliente, después vemos los KPIs promedios mensuales, etcétera. Para que tengas un pantallazo de lo que querríamos abordar. Ok, ¿cuáles son las subetapas de ese proceso de onboarding que no están mencionaditas acá? Dale, ¿querés ahí entrar, Malé? Sí, las tengo, te las escribo en ese recuadro, Yuri, o querés que Sí, te las vamos a vaciarlas ahí en acá la... y nos cuentan un poquito Dale, qué es lo que hacen en cada una de esas etapas. Y allí, bien, bueno. chicos, para aclarar, acá cuando dicen, vamos a ver, voy a resaltarlo aquí donde está, yo tengo los lentes. Esto, este formulario. ¿Esto es hoy día algún formulario que ustedes tienen customizado en su website o son formularios físicos? No, son ¿Son formularios de formularios, Google? ¿Cómo son? O sea, si claro, nos pueden en ir realidad mostrando un son, poco. Ujú. sí, son formularios en PDF, son PDFs autoeditables, donde le pedimos información a los clientes que después le transmitimos al broker y con la que conformamos nuestra base de datos, que los oficiales de cuenta acceden a ellos a través de un Drive y a back office, una vez que están completos por el cliente, se lo mandan a través de un Google Form. O sea, los cargan como archivos adjuntos. Ok. Ahí sí nos puedes dar Em, un poquito de visibilidad, Male, si podemos hacer algún recorrido de lo que hacen y mostrarnos un poco los sí, archivos, y queda grabadito dale, acá como de los pasos que hacen. bien. Aguardame Porque, un minuto que abro la carpeta y se los muestro. ¿vale? Entonces, de manera que ustedes puedan pintar esas etapas con lo estándar de Odoo, que sean unas etapas dentro del pipeline, así sean Ujú. subetapas del proceso que llaman onboarding, pero que discriminar lo que ustedes van a seguir haciendo operativamente, pasitos externos al sistema, como por ejemplo accesibilidad a su Drive, que sean archivos en PDF que llena un tercero y luego le dan un tratamiento. Lo que van a poder acá estructurar efectos del sistema son como el marcado de las etapas, y ustedes dentro de cada etapa van a ir moviendo esa oportunidad, vamos a decirlo así, y marcando las tareas de seguimiento que van realizando, pero todo dentro del estándar de lo que es el sistema, ¿no? Como tal. Pero Bien, conocer cada uno de esos pasos que realizan hoy para poder ir maquetando lo que serían las etapas dentro del pipeline. No sé si cualquier cosita me dicen bien. ahí. Te Bien. comparto pantalla. Dale, dejo de compartir acá. Y Yuri, ahí vos nos vas diciendo qué puede abarcar el sistema dentro de esta versión estándar de lo que nosotros te vamos diciendo que hacemos, ¿sí? Bien, bien. Cada Y etapa eso nos lo vamos a analizar. actividades que se hacen entre, de vuelta, relevamiento de documentación, comunicación con un tercero, que puede ser el cliente o el broker, Ujú, ¿sí? Básicamente eso, es manejo de documentación y comunicación, ujú. y bueno, va diciendo qué de esta versión estándar lo puede sostener y qué no. Correcto. Por eso le dije a Male que nos comparte un poco qué es lo que hacen hoy. Nosotros analizamos y vemos qué de eso podemos acoplar dentro del sistema, ¿no? Tal como lo acabas de mencionar. Más allá de las etapas, que las etapas son configurables, pueden hacer la marcación en ese funnel y ustedes ir rotando la oportunidad acorde a la etapa en que se encuentre y hacer el grabado de las tareas de seguimiento dentro de la oportunidad, ¿no? Pero ya lo que es gestión, vamos a ver cómo lo manejan hoy y que de eso se pudiese llevar al sistema con lo estándar dentro de un proceso de ventas normal. Es eso básicamente. Entonces ahí te dejo, Male, para que Bien, arranques buenísimo. y nos muestres El un primer- casito de uso. Bien, los formularios, los oficiales de cuenta los descargan. Acá te voy a mostrar uno. Les voy a mostrar, son formularios autoeditables en PDF Sí. que les brindamos con la información que necesitamos. ¿Ves? Por ejemplo, acá está repetido como en la planilla de relevamiento de clientes, los nombres, la fecha de nacimiento, toda la información cualitativa que necesitamos del prospecto que luego esperamos será cliente. Este PDF, junto con otros formularios que también están acá, los oficiales de cuenta lo que hacen es cargarlo en este Google Form como archivos Una, adjuntos. Venlos. ok. No es que una vez que lo llena, él hace la transcripción acá, sino que hace el adjunto del archivo una vez lo llena ese Claro, contacto. Ok. claro. Lo carga acá
en este Bull Form que a Backoffice le llega como respuesta en un drive del cual Backoffice descarga estos documentos. Una vez que Backoffice descarga estos documentos completos, nosotros hacemos lo que es la carga de información en nuestra planilla cualitativa de clientes. Pero al mismo tiempo, lo que actualizamos son estas etapas que tenemos acá en el onboarding para ir indicando que, por ejemplo, este lead ya recibimos la documentación, ya está nuestro compliance, cuando tenemos la comunicación con el broker, a medida que va pasando de etapa. ¿Bien? Correcto. ¿Me explico o Ujú. capaz estoy Sí, yendo que muy... son como las tareas de seguimiento que tenés dentro de las etapas. Exacto. Claro, tal cual, que Ujú, son estas ujú. en total, todas las que están acá, Total. en realidad está Ok, acá y estas son las intermedias que se pueden dar, serían, no, si una es pérdida y las otras son distintas maneras de adquirir nuestro producto que también lo dejamos registrado, por si un lead empieza este camino pero en el medio elige otro. ok. ¿Nos puedes contar un poquito de cada pasito que haces en la Bien, etapa? sí, Resumidito. Sí. sí, la primera es cuando recibimos la documentación del oficial de cuenta. Acá, en la primera etapa, el paso 1, es cuando nosotros desde Backoffice realizamos un compliance, porque revisamos que toda esta documentación que nos llegó esté completa y correcta, o sea, que es lo que nosotros necesitamos para realizar la apertura en un broker. El paso 2 de la primera etapa es cuando le enviamos esta información al broker para que ellos la vuelvan a validar y nos digan si está todo ok, o dependiendo del tipo de persona, la información que brindó, si necesitan algo más para poder realizar la apertura. Una vez que está todo ok, pasamos al tercer paso, que es cuando el broker se comunica con el cliente para que firmen la solicitud de apertura vía DocuSign, son documentos online, y una vez que los clientes firman, nosotras verificamos, hacemos una comunicación entre el cliente y el broker para asegurarnos que firmaron correctamente los documentos, y una vez que lo firman, pasamos a la etapa 2, en donde hay un número de cuenta en el broker ya a nombre del cliente, porque se aprobó. Cuando vemos esto, nos comunicamos, tenemos una instancia de comunicación con el cliente en donde le informamos que ya tiene abierta su cuenta con un número de cuenta y también le pasamos datos para poder loguearse y también para poder realizar el fondeo. Cuando el cliente lo recibe y nos da el ok, nosotras lo que les pedimos, que es el paso 2 de esta etapa, al momento de transferir con las instrucciones que nos manden el comprobante de transferencia. Es una etapa de control para ver que hayan ingresado todo bien, que no se den errores. Luego, Backoffice lo que hace es revisar esa acreditación en el paso 3. Vemos que se acreditó correctamente, cuánto, cuándo, todos datos que nosotros lo registramos. Una vez que está acreditada la cuenta, pasamos a la tercera etapa, que es la compra del producto. El primer paso es otra instancia de comunicación con el cliente, en donde nosotras le indicamos cómo tiene que hacer para comprar productos a través de un correo, hay una instancia de comunicación luego entre el cliente y el broker, que nosotras vamos monitoreando, pero le damos la información primero al cliente. El paso 2 es cuando recibimos una confirmación del broker que está correcta la orden del cliente para adquirir el producto, y el paso 3, que vendría a ser la instancia final, es cuando Backoffice revisa que eso se haya ejecutado correctamente y lo registra. Ahí también hay una instancia de comunicación con el cliente porque se le informa que el proceso de onboarding, desde la apertura, el fondeo y la compra, ya se completó correctamente. Luego de estas etapas, las que tenemos intermedias, que son casos en donde se puede llegar a no trabar, pero sino cortar este proceso de onboarding, es cuando no obtenemos respuestas de los clientes en alguno de estos pasos, entonces directamente vuelve, luego de 2 instancias de seguimiento, a Back to Marketing Funnel, porque lo damos como caído, porque no tuvimos respuesta. Bien. Luego podemos tener un cambio de onboarding, porque quizás un lead empezó abriendo una cuenta individual, pero luego quiere abrir una cuenta de personas jurídicas, una empresa, en vez
de individuos, eso puede pasar y cambian algunas etapas o la documentación que se requiere, entonces se cambia el onboarding, y como última instancia la compra externa, porque nuestro producto se puede adquirir sin realizar este onboarding con Emerge Funds, si un cliente ya tiene una cuenta propia en un broker. Entonces, quizás nos contactó en un principio, pero después nos informó que en realidad hacer esto va a utilizar su cuenta particular. Bueno, entonces dejamos indicado que este cliente va a realizar una compra por otro lugar sin realizar este proceso. Son las distintas etapas que vamos informando. Ok, bien. Ok, queda claro que estas son como subetapas del proceso de onboarding. Claro, Que sí, que estos viene son a los, ser una etapa más en el funnel. Estas serían subetapas de ese onboarding. O sea, lo trataríamos de acoplar la marcación de esas subetapas dentro del mismo pipeline para no salirlos de lo estándar, ¿no? Allí quería conocer un poquito del proceso que mencionabas en la pestañita anterior o solapa anterior, cuando completa el formulario de Google Forms. Es el usuario, te entendí, el ejecutivo de cuenta, le sí. llega toda esta información a otra área. Quisiera que hicieras énfasis en qué otra área recibe todo esto, y vos mencionabas que lo pasaban a un archivo donde hacían como una estructura de ese prospecto un poco más profunda. No sé si te Sí, entendí bien. esto llega, bien, las respuestas de este Google Form llegan a back office, o sea, del área Bien, de ventas, de los ejecutivos de cuenta, llega a back office acá. Nosotros desde ujú, acá lo descargamos, ves que están todos los documentos como archivos que dentro, por ejemplo, a ver, te muestro con este acá. Así es como nos llega el exacto, documento que nosotros le damos al oficial, y de acá bien, obtenemos la información que luego cargamos. La cargamos bien. actualmente de manera manual en una planilla que funciona como en otro Google Drive, que funciona como nuestra base de datos, que es muy similar. A ver, aguárdame porque tengo varias pestañas abiertas. Acá. Es muy similar a la de relevación que nosotros, o sea, que ustedes nos brindaron, con algunas Ujú. diferencias que tengo anotadas, pero bueno, acá está. Entonces, si nosotros nos movemos para la derecha, tenemos toda la información cualitativa que nos brindan los clientes, con algunas columnas de información interna, de uso interno que nos sirven a nosotros, que justamente difieren un poco de esta que ustedes nos mostraron, pero bueno, esas eran consultas para después. No sé si te las puedo hacer ahora. Ah, sí, lo puedes hacer, no hay problema. Bueno, por ejemplo, lo que es nombre y apellido del cliente, obviamente nosotros también lo tenemos, calle, donde vive, donde trabaja. La columna M, que es la responsabilidad AFIP, por ejemplo, yo vi que en el diccionario, vos, Yuri, nos explicaste que esto tenía condición de obligatorio. Es actualmente una información que nosotros no les pedimos a los clientes. Queríamos saber si eh, hasta dónde abarcaba esa instancia de obligatorio. O sea, si es una cuestión de que ustedes necesitan esa información de nuestros clientes, o por ejemplo, qué pasa si ahora no lo completamos porque es una información que nosotros no utilizamos, luego si se puede agregar o no, o tiene que estar. Esto era, esto era solamente, o lo necesitamos mandatorio si facturaban en pesos argentinos, pero ya nos acaban de recalcar que no facturan en pesitos argentinos. Para esta condición, efectos de a futuro, lo que es proceso de facturación electrónica, ¿no? Cuando enviamos el archivo a FIP, que no era en esta instancia, pero para tener el dato. Es decir, como ustedes, Bien, todo proceso de facturación es en divisas, indistinto que el cliente sea local, sea localizado geográficamente en Argentina, ustedes no usan este atributo. Entonces allí ya luego vemos cómo lo vamos a acoplar en Odoo. Hay una variable que se llama cliente proveedor del exterior, de manera que bien. esto no les bloquee el formulario de lo que es el contacto. No sé si quieres aprovechar, luego que aclares las dudas que te puedan faltar acá, nos haces un recorrido de al menos un cliente de los datitos que vos guardes que ya hayan detectado que no estén en este formulario, que ustedes sí lo necesiten de forma Y también, indispensable tener en sistema para conocerlo un poco, aprovechar que lo tenías sí, allí abiertito. y lo tengo Bien, anotado justamente como usé este primer cliente de ejemplo. ok, Primero marqué acá las cosas que estaban y que nosotros quizás
no usamos o quisiéramos modificar, y aparte tengo anotado la información que necesitamos agregar. Ok, listo. Si querés ahí, Em, dale. Te muestro entonces primero de acá, de nuestra, Ok, con este cliente. Por ejemplo, nosotros necesitamos agregar columnas de información interna que tenemos asignada a cada cliente, como quién es su oficial de cuenta, los oficiales, su referidor, tenemos la figura de referidor habitual, referidor ocasional, filial, a qué filial pertenece el cliente, y cada una de esas figuras tienen un código que también utilizamos para conformar el código de este cliente. Esas son columnas que necesitamos agregar. ok. Nosotros Vamos a arrancar desde la primera y nos cuentas un poquito cada una, indistinto que ya detectaste que algunas están, eh, que nos comentes un poquito de cada parámetro, bien, qué es lo que grabas. eh, Dale. qué es lo que informamos en cada una. Sí, de izquierda a derecha, ¿qué es lo que grabas? Por ejemplo, detecté alguna que filial va a ser equipo de ventas dentro del sistema, que el ejecutivo de ventas es el comercial, pero como no le hemos dado de alta en la columna, en la plantilla que yo les entregué, creo que lo dejé marcadito en rojo porque tiene que existir como un usuario en la base de datos, ¿no? Cuando nombraste ejecutivos de cuenta. Y cualquier cosita se los muestro ahí en la plantilla. Pero si querés, arranquemos en la columna A en adelante para conocer el significado o la naturaleza de cada atributo. ¿Sí? Bien. No te ¿A partir de cuál? Perdón, ahí se me cortó y no te, De no la te columna A, de la columna A, la tranquila. columna. Bien. Ok, La columna A es un número de referencia que generamos para poder sumar al código de cliente, que se conforma para cada cliente, que utiliza el código que está asignado para nuestros ejecutivos de cuenta y para la filial. Por ejemplo, en este caso, Patricio Emilio Barba, que es uno de nuestros clientes, su código de cliente está conformado por esas tres columnas, por esos tres códigos que generamos internamente. Luego tenemos ok. la ¿Cuál es columna, perdón, disculpa que te estés allí, que veo sí, que la codificación tenés numérico. Entonces, si sí, nos podés mencionar un poquito cuál es el prefijo o cuántos caracteres utiliza el ejecutivo de cuenta, que imagino que es la columna H, que es 00, algo así. sí, usan dos. Eh, Eh, sí, tanto la filial como el ejecutivo de cuenta utilizan dos. En el número de referencia tenemos 3 dígitos y después el código de cliente termina teniendo, los estoy contando, perdón, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dígitos en total. Ok, bien. Esto es totalmente manual que ustedes lo generan y acorde al ejecutivo, filial, cliente, generas la codificación manual. Listo, así de sencillito. Sí, Ok, manual en nuestra base de datos, luego tenemos las fórmulas configuradas en el Drive, que a medida que vamos claro, completando solamente, sí, los se nombres lo arma. se autocompletan. Bien, Em, Actualmente tenemos algunas columnas que no estamos utilizando, pero que quisiéramos utilizar también en el CRM, por ejemplo la E, que es si posee o no un número de cuenta activo en nuestro agente de pagos, la bien, columna F no, pero esa sería una a agregar, que noté que quisiéramos agregar. Bueno, lo mismo con referidor habitual y referidor ocasional, distribuidor también, porque es algo que estamos incorporando hace poco. Con filial y código filial pasa lo mismo, la información es para configurar el código cliente, y después para la derecha, la N y la T no, porque es otro tipo de ujú, información, y ya pasamos a la información cualitativa que obtenemos del cliente. ok, Acá es donde volcamos la información que sacamos del formulario PDF que te mostré anteriormente. ok. ¿Como cuáles variables? Menciona allí las que para ustedes son Sí. indispensables. Para nosotros, por ejemplo, necesitamos agregar la columna de la fecha de nacimiento, Ujú, que en este caso es la J, que no estaba en la matriz que ustedes nos pasaron. Necesitamos agregar el Tax ID, que bien, también lo utilizamos. La cantidad de hijos también necesitamos agregarlo. Luego, Tax ID, el estado civil también necesitamos agregar, que acá es la columna acá,
que tenemos las distintas opciones, y luego necesitamos agregar también el estado laboral, porque lo que yo noté es que en la matriz que vos nos pasaste, podemos indicar la ocupación de cada cliente, pero no había una opción, por ejemplo, si un cliente está retirado o jubilado, esa es información que si nosotros tenemos que cargar un tipo de cliente que actualmente esa es su situación laboral, nosotros igualmente cargamos su último trabajo registrado. Entonces, esa Bien, información necesitamos tenerla, necesitamos tener esa opción como para indicar, ese empleado, bueno, para la derecha se va a cargar la información de su trabajo, pero si, por ejemplo, es retirado o jubilado, a la derecha igualmente por cargar la información. ok, No sé si me expliqué bien, porque, por ejemplo, perfectamente. acá, Hagamos una cosita para hacerlo más sencillo. sí, Indicito que ustedes ya están ordenando la información acá de los contactos. Para que puedas subir al Drive de esa matriz que vos tenés un registro, con un registro suficiente. Lo puedes usar, de hecho, datos hipotéticos si querés en esta instancia. Pero al menos necesitamos un registro que de las columnas que ya vos tenés súper bien ordenaditos, nos coloques ese registro de ejercicio, vos dejes versus esta matriz, los datos que para ustedes realmente son bloqueantes, ojo, realmente son bloqueantes, que necesiten llevar al sistema, bloqueantes, y nos armas una segunda solapita dentro de ese archivo con un mini diccionario. Este campo, si no se entiende, perfecto. porque por ejemplo, hay una Sí, columna que sí, tenés sí, ejecutivo de cuenta, es súper claro, ¿no? Pero si tenés claro, es alguno que tenés obligatorio. una Te nomenclatura indico, muy propio del negocio, nos colocas allí que representa ese campo. Para nosotros evaluar con lo que ya está nativo de Odoo, si lo podemos acoplar o si requerirían algo custom, que bueno, se verá si luego de que entreguemos a los 2 meses se les adecua ese datito en el formulario. Para nosotros poder analizar. bien. Entonces O sea que allí, yo puedo, por diga, ejemplo, acá agregar una columna ay, se me movió y modificarlo con la información que nosotros actualmente cargamos. Y vos después, En esta, no sé si en tenés esta, en esta principal no, ¿qué haría? Duplicar la sí, solapa, la pestañita que dice clientes, entonces colocarle sí, clientes merge. Deja allí un sí, ejercicio y entonces aprovechas bien. esta plantilla, mejor así, y agrega Yo las columnas que necesitan mandatorio Y vos bloqueante. después las comparás. Exacto, Maxi, diga. Buenísimo. te hago una Bien. pregunta Bueno, porque tiene relevancia con esto. ¿Cuál es la diferencia entre una columna, que entiendo que ustedes lo llaman atributo a esto, ¿Cómo? una columna, ¿no? El atributo estado, mm, país, etcétera, ¿sí? De la base de Bien. con datos, etiqueta. con la etiqueta, con el La tag. etiqueta, ok, la etiqueta es como un campo, vamos a decirlo así, múltiple, porque es many to many, pero no va a ser técnica, es un campo en Odoo que ustedes tienen un maestro, el cual pueden ustedes ir agregando valores. ¿Y para qué sirve? Para hacer segmentación, tipificación, categorización. En este caso, estamos hablando de la tabla de clientes de un contacto. Ejemplo, yo tengo clientes que, no sé, son VIP o son nivel 1, nivel 2, nivel 3, y ustedes tienen descrito o definido que es nivel 1, nivel 2, nivel 3, o tipo A, tipo B, tipo C. Nosotros podemos jugar con esa variable para Ujú. poder acoplar ciertas segmentaciones o tipificaciones que tengan ustedes de los contactos. Por eso es bueno ver qué variables ustedes acoplan dentro de una ficha cliente para poderlos asesorar en darle a uso a ese campo en particular dentro de uno, que es totalmente a discreción del cliente los valores que va a colocar dentro de esa tabla, y se los puede asociar a una ficha contacto de forma múltiple en Ok. ese mismo campo, en esa misma casillita, vamos a decirlo así. Apunta ¿Sí? a segmentar y después ver un dashboard con esa segmentación. Mm, Filtros, clasificación, indicador, les permite hacer métricas. Yo quiero saber, por ejemplo, que un total de clientes que tengo segmentados de esta forma dentro de la base de datos completamente, con estas tipificaciones o categorizaciones. Se utiliza normalmente para eso, sí, tal cual. Entonces allí, Male, te sí, vamos a pedir es esa tareita en esa solapa nueva que, bueno, se duplicó, allí dejas buenísimo. una sola línea,
agregás con un color específico los campos estos que son bloqueantes, ojitos, Bien, para ustedes que deban o sientan que deban llevar el sistema y nosotros analizamos de lo que ya está si se pudiese acoplar en uno de esos campitos o si van a requerir en alguna instancia hacer algún acondicionamiento del sistema. Y es eso básicamente. ok, bien. Bueno, esas eran las consultas justamente para poder completar bien esto. Y respecto a las etapas del onboarding, ya que tocamos el tema, les consulto ahora si ustedes necesitan, Sí. lo que ustedes Por ejemplo, necesitan que les pasemos también es esta información acerca de las etapas y lo que sucede en cada etapa y tiempos, por ejemplo, que tenemos armado comportamiento y tratamiento en cada etapa. Por ejemplo, más en allá de cada etapa. tiempo, es comportamiento y tratamiento de cada etapa, ¿no? Que entiendo, en esa solapa donde estabas hace un momento, tenías como Sí, una tablita resumen a la izquierda, aquí, onboarding stage, en la columna E. Ahí las tenés súper simplificadas como para señalar sí. cuáles son esas, básicamente 3 subetapas dentro de lo que es la etapa onboarding. Luego a la derecha tenés Bien. un poco más discriminado las tareas o pasitos de seguimiento o de ejecución que haces dentro de cada una de esas subetapas. Sí. Nos mencionaste un poco, simplificado, pero nos mencionaste un poco de qué trata. Entonces, si en esta misma matriz, por supuesto, limpias lo que no podamos necesitar en este punto, dejas ese foco que tenés aquí. Y si tenés eso aún más segmentado de la columna G Sí, en otra solapa, nos compartes esa información para tener detalladito eso que nos marca a nosotros. Uno, el poder ver bien cómo configurar las subetapas dentro del pipeline. Dos, saber cuáles son las tareas de seguimiento que ustedes hacen dentro de cada una de esas subetapas, porque eso me va a permitir en capacitación decirles en la tabla de tareas de seguimiento en el CRM cómo ustedes las van a crear y las que sean de configuración, de generación automática dentro de Hadoop, poderles decir cómo se configura. bien. Otro nivel que vamos a revisar acá es lo que decía Maxi, que de lo que hacemos operativamente en la gestión se pudiese usar de lo estándar para acoplarlo dentro del sistema. Lo que no sea nativo, pues queda por fuera. Ejemplo, centralización de la gestión documental de todos estos formularios editables que recibe el cliente, que te los llena. Ustedes centralizan en carpetas de la compañía, en un drive específico, ese repositorio. Bueno, dejarlo tal como está y no centralizarlo dentro del sistema. Ese es un ejercicio por dar el ejemplo. Entonces, nosotros poder revisar y sugerirles por temas de seguridad de datos y otras cositas que dejar por fuera que pudiesen llevar al sistema. Y por supuesto, ustedes dirán, bueno, sí, estamos de acuerdo, vamos a acoplar esto dentro de lo que nos permite lo estándar de Odoo, ¿no? Por supuesto, sin Bien. complejizar la implementación. Hago una consulta. La información sobre esta matriz de onboarding que nosotros tenemos, ¿en dónde te la cargo o a través de qué Ya te, medio te la envío? ¿En ya la te- misma planilla de migración te sumo hojas o No, vamos a ponerlo una parte en esa carpetita. Allí, Maxi, no sé si vas a preguntar algo mientras busco como el Solo link. para que me quede claro la diferencia, si Diga. vos estás hablando de etapas, subetapas y subetapas, ¿sí? Ujú. Eso va o sea, hay una diferencia en Odoo cuando yo digo subetapas, subetapas y después tareas. Te pregunto porque, Sí. a ver, a nosotros nos interesa marcar hasta los pasos, esos que vos lo llamaste subetapas, si querés. Mm, Ujú. ¿Sí? Nos interesa monitorearlas desde, primero ver que un cliente está ahí, Ujú. ¿sí? A Correcto. diferencia de una tarea que si le envié, no le envié, por ahí queda en un contact history, ¿no? Que tenemos hoy nosotros, por ejemplo. Ver que un cliente está ahí, ver hace cuánto tiempo está, tener indicadores al final del mes de cuánto tardó por subetapa. Ujú. Te pregunto esto porque como vos caracterizás como etapa, quiero saber si pierde alguna funcionalidad dentro de Odoo al no ser una etapa y ser una subetapa. No, ya te muestro.
Vale. Mientras, Male, validame que vos tengas acceso acá, si no validamos entonces con Vale, para que te pueda dar acceso a esa carpetita que es la del repositorio de relevamientos. Entonces, allí Tengo vas a, acceso, sí. okay, allí vas a subir esa matriz, ordena esa información allí bien consolidadita, por supuesto saca lo que no competa el tema de lo consultado y la subes a ese repo. Ahora le Buenísimo. comparto para Maxi aclararle un poquito. Igual eso lo vamos a ver en capacitación que se me hizo. Vamos a colocar. Vamos a compartirla. Aquí. Ok, voy a tratar de vislumbrarlo acá un poco, igual eso lo vamos a profundizar en capacitación, ¿no? Vamos a ver que cargue aquí. Estoy como pensando. Entonces acá en el CRM, aquí vamos a ver que acá yo entré una vez al pipeline, ¿no? Me estoy saltando el paso de los leads y todo eso. Vemos acá en la parte superior ciertas etapas. Entonces, esa en particular, que es onboarding, a su vez tiene una, vamos a llamarlo etapas hijas, que se van a ver reflejadas acá también en este pipeline. Entonces, lo que vos llamás el cliente, que en este punto, bueno, va a ser una oportunidad y dentro va a estar la ficha contacto de ese tercero, indistinto que ya en este punto todavía no es cliente, ¿sí? Pero él figura acá dentro de la oportunidad como un contacto, más allá que aquí diga cliente y no se haya cerrado la venta, así llamado el parámetro, él coexiste acá en la base de datos. Entonces, lo que yo llamo etapas con etapas hijas va a ser lo principal que van a ver acá. Esto es una vista cámara, lo pueden ver en vista lista y se agrupa por vista lista en qué etapa se encuentra, pero vas a ver acá un montón de fichas como estas que vienen a ser todas las oportunidades que vos tenés abiertas en ese pipeline, en la etapa, con su subetapa donde se encuentre, y lo que yo llamo pasitos son todas las tareas de seguimiento o los tipos de actividad que se van a crear. Algunas van a ser que van a depender de un usuario que dispare o que ejecute, que accione la primera actividad, y otras van a ser de carga automática, ¿sí? A medida que, por ejemplo, yo tengo una etapa en el pipeline que se llama onboarding, subetapa 1, que en ese punto yo genero una llamada para concertar una reunión remota y automáticamente se cierra esa tarea de seguimiento por el usuario. Se tiene que generar otra, que es enviarle un correo de confirmación con el enlace de su ejemplo. Aquí se crean todos esos pasitos, algunos van a ser de generación automática, otros no, y luego dentro de la entidad, en el pipeline, en el flujo de venta, hay una sección acá que se llama Chatter, donde se cargan todo y se programan y se asignan a los vendedores o al usuario que competa esas actividades por ejecutar, ejemplo, una llamada, y aquí se la cargo al usuario que competa, al vendedor, al ejecutivo, al director o al que aplique, y se hace entonces todo un proceso de programación con fechas y momentos en que se deben ejecutar, y se accionan luego las que sean de índole automático, se van cargando y se alimenta un tablero de tareas por ejecutar asociado a todos los usuarios dentro de la herramienta. Por eso es tan importante todo el tema de los usuarios internos, ¿no? Bien. Pero van a estar estructuradas acá. Ustedes van a poder tener métricas, Maxi, es lo que consultabas. ¿En qué momento pasó a esta etapa? Imagínate que acá diga onboarding y con el nombre de la subetapa hija. Está posicionado acá. El sistema te permite saber para ese tercero, que acá es nivel group, que lo creé de previta, cuánto tiempo tiene estacionado allí. Si generé tareas de seguimiento, en qué momento se generaron y se programaron con una fecha, si está tardía, si está vencida. El sistema te marca, de hecho, como un semáforo de las tareas que estén amarillo, rojo, verde, que estén vencidas, que estén por ejecutar. Y ustedes, en base a eso, por supuesto, pueden armar tableros y métricas que le permitan conocer desde la etapa A a la etapa X cuánto fue el intervalo de tiempo, las tareas de seguimiento, cuánto tardaron, si hubo retraso, en qué etapa hubo el retraso, y así sucesivamente, ¿no? Perfecto. Eso lo vamos a ver ya un poco más profundo con los ejercicios, y allí pues ustedes van sacando sus casitos de uso. ¿Y dónde puede ver esto? ¿Dónde puede ver esto? ¿Cómo lo programo? Pero una cosa son las etapas en este funnel, que iban ahí, las etapas que mencionaron, más la de onboarding con sus subetapas hijas, es un solo embudito, ¿sí? Está en ese funnel. Llega una etapa de cierre que ustedes le colocarán el nombre de preferencia, en este caso, que aquí se configuran todas esas etapas. Vamos a ver aquí.
Aquí los vamos a marcar primero y luego están todo lo que son, ustedes lo llaman pasos, aquí se llaman actividades de seguimiento, ¿sí? Y aquí vamos a ir generándolas según cada etapa tiene sus tareas o pasos de ejecución, de seguimiento que hace el vendedor o el usuario que completa. Aquí se llaman tipos de actividades y van acorde a ejecutarse dentro de cada etapa en el flujo de venta. Es eso básicamente, ¿no? No es algo de mayor complejidad. Es llevar lo que ustedes ya tienen a cómo funciona dentro de la herramienta. Lo que sí, habrán cosas que allí van a quedar por fuera, que son temas de repositorio de gestión documental, de datos extremadamente sensibles que no quieran llevar a Odoo, van a quedar esos pasos por fuera del sistema. El proceso de alta del cliente, por eso le decía, Male, vamos a ver qué campitos finalmente para ustedes son bloqueantes para detectarlos y ver en el formulario si están condicionados a otra solapa, otra pestañita allí dentro del formulario, que lo puedan acoplar, ¿no? Es eso básicamente. Bien, perfecto. Entonces aquí paro de grabar, que estamos en tiempo, a ver, stop recording.